Muy feliz Santo Sábado, queridos hermanos, que tengan un hermoso sábado. Entonces vamos a continuar con el día miércoles, ¿no es cierto?, de esta hermosa lección, ya no más esclavos del pecado. Y el día miércoles nos dice esclavos del pecado versus esclavos de justicia. ¿Cómo podemos vencer a semejanza de Cristo? En 2 de Pedro, ¿no es cierto?, hermanos, 1:4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, antes de responder esta pregunta, nosotros tenemos que saber que nadie puede estar ¿no es cierto?, en una posición neutra. Bien nos dice, si somos de Dios, somos de Dios. Si no estamos con Dios, estamos con Satanás. Entonces, nadie puede estar en esta posición neutra. Tenemos, ¿no es cierto?, que estar en una de las posiciones, ¿ya? Y también del pecado. ¿Somos de pecado o somos de justicia? Entonces, ¿cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos, ¿no es cierto?, ser semejantes a Cristo? Nos dice que no había en él nada que respondiera a las sofismas de Satanás. Él no consistió en pecar. ¿Quién era él? Cristo. Él vino, ¿no es cierto?, a enseñarnos y a darnos a conocer el secreto de poder ser divinos, de poder vencer, ¿no es cierto?, a Satanás, al pecado. ¿Y cómo podemos vencerlo? Teniendo, ¿no es cierto?, la voluntad santificada. Es, ¿no es cierto?, el estar unido con lo humano, con lo divino, ¿verdad? Mientras estemos unidos con Él, mientras estemos unidos a Cristo por la fe, nosotros podemos vencer, ¿no es cierto?, todas las concupiscencias de este mundo. Nosotros, ¿no es cierto?, mediante la permanencia del Espíritu Santo, ya, como nos dice acá, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos, ¿no es cierto?, poder vencer ese pecado, vencer a Satanás, vencer al mundo. Nos dice acá, la humanidad de Cristo estaba unida a la divinidad. Ese era, ¿no es cierto?, el secreto. Ese era el secreto que tenía. Entonces nosotros, hermanos, debemos estudiar, ¿no es cierto?, su palabra para poder llegar a esa unión divina. Acá al final de la nota nos dice: Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse a la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, alcanzar esa perfección divina, ¿verdad? La pregunta de ¿cómo describe Pablo la condición humana cuando está separada de Dios? Nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos separados de Dios, automáticamente estamos con Satanás. Entonces, Satanás obra, ¿no es cierto?, en los hijos de la desobediencia. Nosotros cuando estamos desobedeciendo, ¿no es cierto?, a nuestro Señor, cuando no hacemos la voluntad de Cristo, que sabemos que debemos hacerla, es cuando nosotros caemos en esa condición humana, ¿verdad? Caemos en las malas influencias, caemos, ¿no es cierto?, en el mundo. Y no solamente en la mente, sino que en obra, ¿no es cierto?, en pensamiento, en todo lo que nosotros vamos a actuar, ¿no es cierto? Eso nos describe Pablo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos separados de Cristo. Pero al otro lado, ¿qué sucede cuando nos entregamos a Cristo? ¿Verdad? Dice que el alma, cuando se entrega a Cristo, tiene un poder, ¿verdad? Esa posición del nuevo corazón. Y también acá nos dice la hermana Elena, cuando nosotros estamos aferrados a Cristo, Satanás, ¿no es cierto?, él no puede tomar dominio de nosotros, pero siempre y cuando estemos unidos, ¿verdad?
Cuando nosotros estamos unidos, ¿no es cierto?, a Cristo, dice, no deja, ¿verdad?, ese espíritu, el Espíritu Santo, no deja que entre Satanás y no que sea dominante, ¿no es cierto?, a nosotros. Acá en la nota nos dice, hermano, debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. Sabemos que Satanás es el rey supremo de este mundo, pero sabemos que tenemos un rey que no es de este mundo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que ser luchadores. Dice, no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Hermanos, nosotros debemos ser fuertes. Este mundo está lleno de pecado y lo sabemos, pero nosotros tenemos que tener esa fe y esa, ¿no es cierto?, confianza que nos va a ayudar a que ya no seamos esclavos del pecado, sino esclavos de justicia. Que esto, hermanos, nos llegue a nuestros corazones, que sepamos que no podemos estar neutrales, que tenemos que elegir y debemos elegir a Dios porque tenemos una promesa grande que es la vida eterna. Que esto sea para la honra y gloria de Dios. Amén.